No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, solitario, por lo menos la primera parte. Jordi no nos va a hacer compañía. Sin embargo, en la segunda, Ana sí nos va a traer noticias de corte cultural. Les voy a hablar, entre otras cosas, de una manifestación, una demostración de apoyo y de solidaridad con el soldado israelí secuestrado, con Gilad Shalit, que tuvo lugar aquí en Madrid. Además, vamos a hablar también de la decisión de Turquía de prohibir ciertos vuelos israelíes que atraviesen su zona, y vamos a conocer una célula de Al-Qaeda que ha sido desmantelada afortunadamente en Israel. Todo esto, como les decía, en esta primera etapa informativa, ya que en la segunda Ana nos va a traer noticias culturales. Pero como estábamos comentándoles, bueno, alrededor del mundo está habiendo varias demostraciones de apoyo, de solidaridad. Se cumplían 4 años del secuestro de Gilad Shalit. Unos 7.000 israelíes cifraban algunas de las agencias informativas. Las más reacias decían 2.000, las más favorables decían 10.000, algunas más neutrales han dicho 7.000. Nos hemos quedado con esa cifra de unas 7.000 personas. Fueron a pedir mayores esfuerzos al gobierno de Netanyahu para conseguir la liberación del soldado secuestrado hace ya 4 años. Como saben, la familia de Shalit, encabezada por Noam Shalit, el padre Shalit, está realizando una marcha de unos 200 kilómetros que los va a llevar a la localidad natal de Gilad Shalit, en el norte de Israel, y con la que quieren presionar al gobierno, pedirle que, bueno, pues de alguna manera que ceda algo de las exigencias de Hamás. Y lo sorprendente es que en Madrid el domingo hubo un grupo de una centena de ciudadanos se reunieron para recordar a Gilad Shalit, y así lo comunicaba el medio Libertad Digital, donde el periodista Carmelo Jordá, que allí estuvo, explicaba de cómo se ha cumplido el 4º aniversario del secuestro de Gilad Shalit por el grupo terrorista Hamás, y que el domingo ciudadanos de todo el mundo se reunieron en diversas ciudades para recordarlo. Que Madrid no fue una excepción. Aproximadamente, escribe, un centenar de ciudadanos se reunió en un lugar con un especial simbolismo, ya que ha sido el punto de reunión elegido para multitud de convocatorias cívicas, con un fondo muy similar, el Monumento a la Constitución, junto al Paseo de la Castellana. Había retratos de Shalit, pancartas exigiendo su libertad, y bueno, se pudo ver incluso alguna bandera de Israel. Durante la concentración, los presentes fueron firmando una serie de imágenes y pancartas con mensajes de solidaridad y ánimo para el secuestrado y su familia, mensajes que a través de la Embajada de Israel viajarán miles de kilómetros hasta la vivienda familiar de los Shalit, cerca de la frontera entre Israel y Líbano. Durante el acto, que se organizó espontáneamente a través de Internet y de las redes sociales, se dirigió a los asistentes Juan José de la Torre, uno de los promotores, que agradeció a los presentes su valentía para estar ahí cuando hay tantos mensajes negativos sobre Israel y sobre los judíos, y recordó que en la lucha por la libertad de Shalit y contra el totalitarismo de grupos como Hamás, todos podemos hacer un poco en nuestro día a día. Entre otras cosas, les comento que la Comunidad Judía de Madrid también tiene abierta en su página, se pueden firmar cartas o expresiones de solidaridad para la familia, para que les sean llegados a la familia en una situación tan difícil como están atravesando. Y evidentemente Hamás también se ha hecho notar en esta conmemoración. El día que empezaba la marcha de 12 días pidiendo la libertad de Gilad Shalit, Hamás publicó un vídeo de animación que recuerda precisamente el momento del secuestro, que tuvo lugar el 25 de junio del 2006. El vídeo fue publicado en un sitio web relacionado con el brazo militar de Hamás. Muestra un tanque israelí, cámaras de seguridad en la valla de seguridad con la Franja de Gaza y un avión que sobrevuela la zona. En el mismo, el tanque que lleva Shalit explota y al final aparece la frase: la ilusión se está cayendo a pedazos. La página de inicio del sitio web muestra una barra de herramientas con los años que han pasado desde el secuestro del soldado. Pues se puede ver 2006, 2007, 2008, 2009 y un texto cerca del año 2010 donde está escrito: 4 años van y aún tenemos a Gilad.
En fin, el portavoz del Comité de Resistencia Popular, que es este grupo, explicó a la prensa israelí que Israel continúa con sus intentos por alcanzar al soldado secuestrado, pero que están fallando por lo que ellos llaman la resistencia, y dicen que van a seguir la marcha organizada por la familia Shalit y que llaman a los organizadores y a los familiares y a la opinión pública israelí a que presionen a su gobierno, porque Hamás ha dicho que ha quedado claro que ellos no van a ceder. Además, también dijeron que a medida que vaya pasando el tiempo van a ir exigiendo más. Más cosas. En Israel también, la noticia probablemente ayer es que Turquía ha dado un pasito más en su demostración, en su escenificación de sus malas relaciones con Israel, y en esta ocasión, ayer había mensajes contradictorios. En algunos medios se leía que Turquía había cerrado absolutamente el espacio aéreo a cualquier avión israelí. De hecho, un avión con militares que se dirigía a Auschwitz a una conmemoración tuvo que buscar otra manera de ir, ya que no les dejaron pasar. Según la última noticia que tenemos, en este caso es de la agencia EFE, el gobierno turco no ha cerrado el espacio aéreo del país a los vuelos civiles de Israel, pero sí aumenta el control, dicen, sobre aeronaves militares como parte de las represalias que están poniendo en práctica en este momento. Varias fuentes diplomáticas que fueron consultadas precisamente por la agencia EFE en Ankara aseguraron que no hay prohibición alguna a que aviones comerciales israelíes sobrevuelen el territorio turco. Las fuentes también explicaron la información publicada por un diario israelí sobre un avión de transporte militar el que les decía que no se les permitió ir, que iban a homenajear a las víctimas en Auschwitz. Ya el primer ministro Recep Tayyip Erdogan explicó en una rueda de prensa en Toronto que su país ha impuesto a los vuelos israelíes la prohibición de cruzar su espacio aéreo en respuesta al asalto por parte de comandos israelíes a la flotilla famosa, la flotilla de la libertad, así autodenominada. Y terminamos con otra información, una información de la lucha contra el terrorismo. En este caso, el Shin Bet informó el lunes de que ha detenido a 7 árabes israelíes que integraban una célula de Al-Qaeda y la Yihad Mundial. Están acusados de perpetrar una serie de ataques terroristas y probablemente recuerdan un asesinato de un taxista que tuvo lugar el año pasado. Bueno, pues ellos estarían detrás. Fue una operación conjunta con la policía desarrollada entre el 11 de mayo y el 21 de junio. Los arrestados tienen todos entre 19 y 26 años, residen en Nazaret y comparecieron ante la Corte de Distrito en Haifa ayer. El subcomandante jefe de la Unidad Central de la Policía aseguró al diario The Jerusalem Post que es una de las células más peligrosas que se ha descubierto y que se están esperando más detenciones. De hecho, los 7 reconocieron haber fundado hace 2 años un grupo llamado Al-Jahabiyya, seguidor del salafismo, que es un movimiento que pertenece al movimiento suní dentro del Islam, y afiliados a Al-Qaeda y a la Yihad global. Se fueron radicalizando más, si cabe, y utilizaron materiales descargados de Internet, imágenes de armas, instrucciones para preparar explosivos, para cometer atentados terroristas, y llevaron presuntamente varios ataques para vengar, explicaban, el asesinato de árabes a manos de judíos en Israel, y complotaron para secuestrar soldados, tomar sus armas. 3 de ellos concretamente confesaron haber participado en el asesinato del taxista que les decía, Yafim Weinstein, que fue el 30 de noviembre del 2009, y por un lado lo mataron y luego borraron las pruebas. Así que tenían pensado incluso secuestrar a un cristiano en Nazaret y decapitarlo ante la cámara por haber insultado al profeta Mahoma. No lo hicieron, afortunadamente, aunque ya habían hasta acabado la tumba. Como ven, realmente cabe felicitarse por este tipo de detenciones. Dejamos aquí esta primera parte del informativo, si les parece, y vamos a hablar de cosas, esperemos, más amables, en cualquier caso de cultura, con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues yo también, ahora que no me lo preguntas. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, gracias. Perdón. Estaba aquí arreglando mis papeles de noticias más agradables, como bien dijiste. Eso sin duda. No es difícil en días como hoy, desde luego. No. Cuéntame qué. Bueno, primero les cuento del grupo Maladanza, que si no me equivoco Jorge ya los entrevistó, hizo algún programa con ellos.
Es un grupo riojano navarro de música antigua y sefardí que se fundó en 1999 y acaban de grabar su segundo trabajo discográfico en Fitero. Se titula El campo de Benesat. Realmente es una recopilación de temas desde el siglo XII hasta el XVII, música, esa es la parte así de música antigua y también música judeo-española recogida de comunidades sefardíes de todo el entorno mediterráneo. Por ejemplo, también un tema compuesto por Abraham Ibn Ezra, o sea, creo que es algo que estaremos aquí pendientes de cuando salga a la luz. Y también están ahora estrenando una nueva página de internet, que es simplemente maladanza.es, donde también se pueden escuchar algunas cosas y conocer mejor. Tomamos nota de Maladanza. Sigo con un estudio que se está haciendo. La verdad es que estuve buscando el nombre de la persona que lo está haciendo y solo aparece como Carlos. No sé si es un error por periodístico o no quiere decir su apellido. Pero él hizo una tesis doctoral sobre acusaciones a judíos de practicar asesinatos rituales de niños cristianos. En la Edad Medieval hizo una tesis sobre eso y la verdad es que decidió que quiere seguir investigando el tema y ahora está empezando con una beca postdoctoral para investigar un libro del siglo XV que se llama La fortaleza de la fe, una obra que dice que es como una animadversión a los judíos. Pues buscamos a Carlos. Vamos a buscar a Carlos. Queremos sacarlos, queremos Así saber de dónde saca la que información, que nos cuente qué dice, exacto, efectivamente. que nos cuente más. Y termino con algo más light. Tony Curtis, recordarás quién es, Sí, ¿no? es más light, efectivamente. Sí, totalmente. Bueno, este actor que ya tiene 85 años y... ¿Vive todavía Tony Curtis? Yes. Oh. Tú ya la verdad lo tomabas por... Sí. Es verdad que pertenece a una generación, la de Billy Wilder y Cary Grant, donde la verdad es que la mayoría de ellos ya no están entre nosotros. Esta era un poco posterior, creo, pero sí que sí. Pero bueno, la cosa es que este año se celebró, se conmemoró 50 años de la película Some Like It Hot. Tú me dirás cómo se llamó esta en España. Some Like It Hot. Con faldas y a lo loco se llamó aquí. Sí, no, ya sé que es no lo hubiera adivinado. Sí. Pues esta película que se estrenó hace 50 años de Billy Wilder, una de las comedias sin duda importantes de la historia de Hollywood, con Marilyn Monroe, y pues Tony Curtis decidió escribir un libro contando pues anécdotas, toda su historia. Se llama obviamente The Making of Some Like It Hot, My Memories of Marilyn Monroe and the Classic American Movie. No debe ser nada bueno porque se odiaba a Marilyn Monroe. Bueno, según este libro como que se enrollaron. ¿Ah, sí? Sí, él incluso dice que en estos días se quedó embarazada y él cree que era suyo. Uy, Tony Curtis porque ha envejecido mal, me parece. Sí, no, yo creo que él está como que no quiere que la gente piense que se murió. Y entonces por culpa de gente como yo, tiene que escribir un libro. Decidió sacar un libro contando cómo se enrolló con Marilyn Monroe. Pues yo leí las memorias de Billy Wilder, donde explicaba que besar a Marilyn Monroe era como besar a un sapo, una cosa así, porque además Marilyn Monroe en aquella época ya estaba completamente despistada. Sí, cuenta que era muy difícil trabajar con ella. Contaban que le habían tenido que poner papelitos en todas las escenas para que al abrir el cajón pudiera leer su réplica, que era incapaz de dar la réplica. Que tardaban semanas en una pequeña escena porque no se acordaba y no aparecía. Y bueno. Es probable que esto le ponga un poco nervioso al actor con quien tiene que trabajar. En fin, bueno, la verdad es que estos libros de cotilleos tanto tiempo después me resultan un poco incómodos, pero bueno, en su momento eran divertidos. Ana, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de las relaciones entre Turquía e Israel, en este caso después de que se evitaran unos atentados contra rabinos. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar del Día del Orgullo Gay en España y hablaremos de Letonia, donde se va a poder conmemorar a los nazis como liberadores, y terminaremos hablando de deporte, de la Liga Nacional de Fútbol y de los símbolos nazis. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. La segunda será Ana quien traiga noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien, aquí de nuevo. Bueno, pues te echamos de menos ayer, pero ya estás aquí para hablarnos una vez más de Turquía. Así es, Masha, las autoridades turcas arrestaron a un ciudadano turco que aseguran planeaba el asesinato de varios rabinos de Estambul. El acusado negó los cargos, aunque reconoció que odia a los judíos. La policía lo detuvo tras rastrear el envío de una carta con amenazas a una sinagoga de la ciudad. Pues este muchacho se llama Ismet Rensberg y es veinteañero, es masón, parece ser, bueno, así lo informaba el diario ABC, originario de la ciudad nororiental de Kars, y la verdad es que se cree que esto también puede tener que ver con esa crisis bilateral, esa crisis entre los dos países, entre Turquía e Israel. Como recuerdan, Turquía cerró el espacio aéreo a Israel. Por cierto, que nosotros dimos esa información ayer. Lo que pasa es que esto ya había sucedido hace un tiempo, lo que no había salido a la palestra, pero con el avión militar que no pudo llegar a Auschwitz, bueno, no pudo sobrevolar por territorio turco, pues ahí ha salido a la luz esa noticia. En la comunidad judía de Turquía, que son unas 26.000 personas, pues se hacía hincapié en esta posible relación entre la crisis entre los dos países y un posible brote de antisemitismo, a pesar de que todos han subrayado que el primer ministro Erdogan tuvo mucho cuidado al establecer distinciones entre el Estado de Israel, al que él calificó de criminal, y los judíos, especialmente a los judíos turcos. Ivo Molina, que es director del semanario Shalom, editado en Estambul, y dio unas declaraciones al diario Haaretz, donde explicaba que están muy preocupados porque todo esto se puede convertir muy fácilmente en antisemitismo, que la retórica utilizada por el primer ministro ha sido muy radical, demasiado radical. Los judíos de Turquía se consideran en su mayoría turcos, son ciudadanos absolutamente involucrados en su sociedad, pero sí están catalogados aparte, por ello son objetivo de ataques, represalias con mucha regularidad. Y por eso se ha establecido desde el principio de la crisis muchas medidas de seguridad para proteger la veintena de sinagogas que existen en Estambul, también el Museo de la Cultura Judía en Turquía. Debe ser una situación muy difícil, muy delicada, muy de equilibrios ser judío en Turquía en este momento, concretamente con toda la crisis. Y vamos a venir a hablar en España porque, como recuerdan, se prohibió la participación de una caravana de Tel Aviv en el Día del Orgullo Gay. Bueno, parece ser que no estaba realmente prohibido. Bueno, hay declaraciones al respecto, Jordi. Ha sido uno de los temas más polémicos de las últimas semanas. Durante su intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el concejal socialista Pedro Cerolo afirmó que nadie invitó al Ayuntamiento de Tel Aviv a participar en la celebración del Día del Orgullo Gay 2010 en Madrid, sino que apareció de repente, de la mano del embajador de Israel, que pertenece a un gobierno ultraconservador. Cerolo agregó que en el orgullo van a participar los israelíes y los palestinos y van a ir juntos en la misma carroza y lo van a hacer pidiendo paz, porque el orgullo pide paz y no violencia. Además, Cerolo también explicó que el Partido Popular no está invitado porque, según él, siguen sin apostar por la igualdad. O sea que ni los israelíes estaban invitados ni el Partido Popular en este momento. Estas declaraciones las hizo Cerolo porque se había presentado una enmienda del Grupo Popular a una propuesta de Izquierda Unida, el Partido Socialista, para el día para apoyar el Día del Orgullo Gay. Hay varios puntos en los que no se pusieron de acuerdo, pero esencialmente nosotros les traemos el tema de lo sucedido con la caravana que iba a venir desde Israel. Cerolo, dijo que nadie vetó la participación porque nadie los invitó, básicamente, y que no se permite que participe gente que
que no condena la violencia, y según ellos, pues Tel Aviv no condena la violencia, el Ayuntamiento de Tel Aviv. Por su parte, Concepción Dancausa, que es la delegada de Familia y Servicios Sociales del Partido Popular, pues le dijo que bueno, utilizó las palabras de un miembro del colectivo homosexual israelí, dijo que aquí en Madrid no tiene orgullo, sino tiene prejuicio, y recalcó que el Partido Popular cree en la igualdad de todas las personas y que trabaja por ello todos los días. Y entonces Cerolo le dijo que tampoco están invitados los del Partido Popular. Ella respondió que no sabía que había que invitarlos a participar. En fin, que terminó montándose un verdadero rifirrafe con respecto a los temas, no solamente el tema de la caravana, pero este fue uno de los puntos donde también hubo enfrentamiento, aunque, bueno, siempre cualquier excusa es buena para un enfrentamiento entre los dos partidos principales. Y seguimos, les hablamos ahora desde Letonia. Y este era un tema que también llevábamos hablando de él desde hacía tiempo, ¿verdad, Masha? El Tribunal Administrativo de la capital letona anuló este martes la prohibición de celebrar el 1 de julio la entrada de tropas nazis en Riga en 1941, impuesta por la Asamblea Legislativa de la ciudad. Un grupo de nacionalistas letones presentó la solicitud de organizar el 1 de julio en Riga una marcha de 30 participantes desde el Museo de la Ocupación hasta el Monumento a la Libertad. Los organizadores de ese acto sostienen que las tropas nazis liberaron a Riga de la ocupación soviética. Bueno, efectivamente, Jordi, llevamos tiempo hablando de esta lucha de símbolos, de lo que significa. La Asamblea Legislativa de Riga había prohibido la actividad, pero se recurrió, los nacionalistas recurrieron y el Tribunal Administrativo de Riga pues decidió que la prohibición era ilegítima y autorizó la marcha. Bueno, la postura de ellos es que Letonia fue ocupada por la Unión Soviética desde el 40 hasta el 91 y que los nazis en ese sentido serían liberadores. Pues bueno. Y seguimos, vamos a hablar ahora del fútbol y de los símbolos nazis. Y también en Internet, de nuevo, la Liga Nacional de Fútbol Sala declaró que está en contra de cualquier manifestación o simbología fascista y ha procedido a retirar de su web un montaje de imágenes de aficionados radicales del grupo de empresas Talavera utilizando símbolos fascistas y haciendo saludos neonazis. Pancartas con el lema "Un sentimiento", en el que la S tiene forma de esvástica, y jóvenes saludando con el brazo en alto al estilo nazi dentro y fuera del pabellón talaverano aparecen en un montaje fotográfico y musical elaborado por los hinchas más radicales de este equipo. Fuentes de la Liga reconocieron a la agencia EFE que no se habían percatado del contenido de esas imágenes, que se suelen colgar de forma automática a través de YouTube, y que iban a proceder a retirarlas inmediatamente, lo cual terminaron haciendo. Pues la verdad también podemos traer esas noticias de que a lo mejor en sitios más chiquititos se mueven las cuestiones judiciales, se presta atención y son conscientes de que un pequeño símbolo, aunque sea en un pequeño grupo de fútbol sala, pues puede tener repercusiones mucho más grandes y que se lucha desde la base. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Mañana más. Nosotros ahora nos vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote. Cuéntame, ¿qué nos traes? Les cuento que la exposición Luces de Sefarad, de la cual ya hablamos aquí, es una exposición que primero se mostró en Lorca, donde se ven todos los... se me fue la palabra, no sé qué, arqueológicos. Descubrimientos, hallazgos. Gracias. De nada. Que se encontraron de la judería de Lorca, realmente hallazgos así de los últimos años, donde se encontraron así la cosa más importante e interesante ahí, que se encontraron 20 Hanukiot ahí en esta judería. Y ahora esta exposición va a viajar a Jerusalén, donde se va a poder ver ahí en el Museo Arqueológico de la ciudad. Aparte de las 20 Hanukiot, también hay documentos del siglo XV, otros muchos fragmentos de distintas cosas que había ahí en la sinagoga y en las casas. Y ahora también en Jerusalén se puede ver. También lo pueden ver ahí. ¿Qué más?
Sigo con una subasta que va a ser en estos días en París por la casa de subastas Sotheby's. Es una colección de obras realmente importantísimas, sobre todo del impresionismo de Renoir, Cézanne y Degas, que estuvieron ocultas en una caja de seguridad de un banco desde el año 39, cuando fueron depositadas ahí por Erich Slomovic, un amigo de un coleccionista importante francés, que lo depositó allí y después fue asesinado por los nazis, y ahí se quedaron estas obras hasta los años 80, y ahora ya... O sea, estuvieron como 40 años ahí encerradas. Sí, así que ahora ya están a la venta. Y termino con una noticia de un cantante que va a ir a Israel, que en estos días es una noticia, es una gran noticia. Antes era algo bastante habitual, cotidiano, y ahora ya es un notición. Diego Torres, el cantante argentino, que va a dar un concierto en Tel Aviv el 5 de julio. Va a ser la primera vez que viaja ahí. Decía que está muy emocionado por viajar y conocer una tierra con tanta historia. Bueno, pues para los aficionados a la música de Diego Torres en Israel están de enhorabuena. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Mañana más, señoras, señores, ustedes no nos fallen, que aquí los esperamos mañana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Posibles represalias de Irán. Vamos a hablarles de eso. También les vamos a hablar del peligro antisemita que se cierne sobre Europa, así como en unas declaraciones de muy dudoso tono en Estados Unidos y de un homenaje a las víctimas del nazismo españolas que tuvo lugar aquí en Cataluña. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi, como es nuestra costumbre. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Decía que íbamos a empezar hablando de Irán, pero antes de eso quisiera recordar, ya lo hemos comentado aquí en otra ocasión, pero que se piensa enviar un libro a la familia de Gilad Shalit con muestras de solidaridad y de apoyo de todos aquellos que quieran enviar sus mensajes, y la Comunidad Judía de Madrid, les da la oportunidad a quienes quieran enviar esos mensajes de apoyo y de solidaridad, que lo pueden hacer a través del portal de la Comunidad Judía, que es www.cjmadrid.org, y ahí ponen el asunto mensaje de apoyo a Gilad, o bien pueden enviar un email a la dirección info@cjmadrid.org. Y como les decía, pues es un libro que se va a enviar en las próximas semanas, y ahí puede estar su mensaje solidario para la familia del soldado que lleva ya más de 4 años secuestrado. Pero como les decía, vamos a hablar de Irán. Jordi, para esto estás, para contarnos las últimas noticias que llegan desde el país que en estos momentos dirige Ahmadinejad. Y ha sido el embajador israelí Masha en los Estados Unidos, Mijael Oren, quien advirtió de que Irán puede desatar una ola de violencia terrorista en Oriente Próximo en respuesta a la nueva propuesta de sanciones más duras que fue aprobada por el Congreso la semana pasada. Según este diplomático israelí, Irán podría responder o bien retornando a la mesa de negociaciones, o bien utilizando sus conexiones con Hezbollah y Hamas y responder mediante un ataque de estos a Israel y otros objetivos. Oren añadió que es deber de la comunidad internacional tomar en cuenta este posible escenario y que el próximo paso es no caer en esa trampa, argumentando que el mundo no debe dar marcha atrás en el camino de reforzar las sanciones. Nada tranquilizadoras estas declaraciones del embajador israelí en los Estados Unidos. Sanciones que les recordamos, son restricciones sobre la capacidad de comprar combustible o de financiar varias compañías estatales. Por cierto, que también ayer Ahmadinejad lanzaba un boicot contra Israel, en el cual en su país no se puede ni publicitar cualquier producto que tenga que ver con Israel, pero no solamente con Israel, sino que pueda haber algún miembro dentro de la compañía que pueda tener sospechas de ser ligeramente sionista. Todo esto estará controlado en Irán. También otra cuestión que nos llegaba ayer desde Irán, interesante tener en cuenta, es que, si recuerdan, Rusia se negó a venderle unos misiles antiaéreos S-300. Ayer en un diario ruso se pudo leer que Irán puede que esté optando por armamento chino.
¿Por qué? Porque Rusia ha obligado a Irán a comprar armas a China, según explica este periódico ruso, Nezavisимая Gazeta, y explica que es una manera en la cual Rusia puede perder una importante fuente de ingresos, que además pueden alcanzar el precio del contrato más las multas previstas en los casos. Es poco probable, dicen, que Teherán acepte firmar nuevos contratos con Moscú después de que se negaran estos a entregarles estos misiles antiaéreos. Por su parte, China pues parecería no tener ningún problema. Pero todo esto, como les decía, es una información de un diario ruso. Todavía habrá que esperar para saber más. Y de lo que sí podemos hablarles es de las declaraciones que el presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor, anunció durante un almuerzo con los miembros del Parlamento Europeo de los 3 países del Benelux su gran preocupación por la situación que viven los judíos en algunos países. Los representantes de las comunidades judías de Bélgica, Holanda y Luxemburgo también estuvieron presentes. Moshe Kantor rechazó la afirmación de que los ataques que sufren los judíos europeos estén relacionados con los últimos acontecimientos ocurridos en Medio Oriente. En palabras del presidente del Congreso Judío Europeo, los judíos tienen miedo de caminar por las calles de Europa con signos judíos. Las sinagogas, las escuelas judías, los jardines de infantes requieren tener cercados de alambre de púa, también especiales medidas de seguridad. No hay discrepancia entre hombres, mujeres y niños para golpear a los judíos sin motivo alguno a plena luz del día, decía Moshe Kantor en esta reunión organizada en Bruselas en víspera de la presidencia belga de la Unión Europea. Según algunos analistas, la situación de los judíos europeos está atravesando uno de los peores momentos conocidos, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Es para tener en cuenta, y también son para tener en cuenta algunas declaraciones que hemos podido oír, no en Europa, pero sí en Estados Unidos. La Liga Antidifamación denunció el martes un nuevo acto antijudío del líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, que envió cartas a más de una docena de importantes grupos judíos de los Estados Unidos, calificando a este pueblo como el mayor enemigo de los negros y reclamándole una reparación por los daños sufridos durante siglos. La entidad aseguró en un comunicado que Farrakhan ha abierto un nuevo capítulo en su ministerio, en el cual el convertir a los judíos en chivos expiatorios no solo forma parte del mensaje, sino que es el mensaje mismo, y distribuyó copias del texto denunciado. En la polémica carta fechada el jueves pasado, el ministro pronazi de la Nación del Islam advierte que se podría acusar a los judíos de ser el supuesto amigo más mentiroso, ya que su historia demuestra que han sido el peor enemigo. Especialmente, según él, del pueblo de los negros. En esta carta, Farrakhan dice que busca un diálogo con judíos. Es curiosa esta manera de buscar el diálogo a través del insulto y de la demonización, y entrega también 2 libros del equipo de investigación histórica de la Nación del Islam, y se le envió a varios medios, movimientos ortodoxos reformistas, por ejemplo, lo tuvo el AIPAC, también el Comité Judío Americano, entre otras instituciones comunitarias. Este Farrakhan ha sido decretado en muchas ocasiones un antisemita declarado, y dicen que su antisemitismo es, leo textualmente, obsesivo, diabólico y desenfrenado. Y vamos terminando con un homenaje desde España. La Generalitat rindió ayer homenaje con motivo del 65 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen-Gusen a los cerca de 700 valencianos víctimas del nazismo, representados en dos de los supervivientes de este campo de concentración, Francisco Aura y Luis Stani. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, hizo entrega de una placa a los familiares de estos 2 supervivientes del horror del totalitarismo nazi, que según dijo representan a todas las víctimas valencianas que murieron en los campos y a aquellos que sobrevivieron pero que ya han fallecido. Castellano citó la frase del escritor Elie Wiesel, superviviente de la Shoah y Premio Nobel de la Paz, que dice que no todas las víctimas eran judías, pero todo judío era una víctima. Cuando he hablado de la Generalitat he dicho Cataluña, pero nos estamos refiriendo a Valencia, al país valenciano. Ha sido un error por mi parte. El conseller Castellano dijo que junto a los judíos muchas personas y pueblos también víctimas del régimen nazi por razones políticas, sociales o raciales, entre ellos esos 700 valencianos que sufrieron las trágicas circunstancias y a los que se recordaba ayer. Castellano explicó que entre los 700 valencianos había solamente 252 valencianos que fueron liberados con vida
de esos campos de concentración a los que fueron llevados. Según dijo, la memoria del Holocausto es ya una memoria colectiva compartida por todos, un recuerdo que interpela a la conciencia de nuestra generación y de las generaciones futuras, y un recuerdo que debe perdurar para que no vuelva a repetirse jamás. Así que con estas palabras, Jordi, si te parece, despedimos esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame. Pues voy a empezar con noticias de juderías de España, una noticia buena y una no tanto. La buena es que este fin de semana comienza a partir de hoy y hasta el domingo 4 de julio. En Hervás se prepara la celebración, así una de las fiestas que tienen en el año, Los Conversos se llama. Ya es la 14ª edición. La estrella de este fin de semana va a ser la representación de la obra de teatro que se llama La Estrella de Hervás, escrita por Miguel Murillo. Muchas actividades, visitas guiadas por el barrio judío de Hervás, mercado, algunos restaurantes que van a presentar, como siempre, sus menús especiales sefardíes y muchas cosas. Hay que destacar la obra de Soli Volodarsky que todos los años se hace en Hervás, precisamente. Exacto. Con motivo de estas celebraciones. ¿Y qué más tenemos, Ana? Y una noticia que nos llega de Calahorra, de La Rioja, que ahí se estaba preparando un centro de interpretación de la cultura sefardí de La Rioja, que desafortunadamente se tuvo que suspender por la crisis, por unos recortes que tuvo que hacer el ayuntamiento. Estaba en proceso de comprar una casa que estaba en la judería para convertirla en este centro de interpretación, pero llegaron los tiempos que no permiten comprar esta casa, entonces pues hasta que lleguen tiempos mejores se va a suspender este centro de interpretación. Vaya. Sí. Y termino con un nuevo libro que publica la editorial Tirocinio, que ya la conocemos, que publica muchas cosas del legado sefardí en España. La directora de Tirocinio, Pilar Romeu Ferré, editó esta edición especial de un libro que se llama Sefer Refuot, que se publicó en Salónica en 1855. Fue uno de los primeros libros, probablemente el primero que tenemos hasta hoy en día, que habla de medicina y remedios y todo en judeo-español. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, esta edición además es comentada y bueno, parece muy especial. Vamos a intentar qué bonito hablar libro, con ellos. ¿no? Sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta mañana, señoras, señores. Muchas gracias a ustedes también. Seguimos aquí mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, a este espacio en que, como todos los viernes, les digo, no vamos a hablar de Israel concretamente. Para ello tenemos el espacio a propósito, que es Desde Israel, con nuestro corresponsal, con Salem Ergi. Así que les recomendamos que escuchen esa corresponsalía para saber lo que pasa en Israel. Nosotros aprovechamos este viernes para hacer un repaso a la situación de los judíos, de las juderías, a lo largo y ancho del mundo. Y en esta ocasión, en la primera parte del informativo, les tenemos que hablar de unos israelíes que han sido golpeados en Alemania, de vandalismo en Francia, de un neozelandés, locutor neozelandés expulsado, y del listado de colaboracionistas franceses que va a salir a la luz, va a salir publicado en Internet. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, empezamos en Alemania, Jordi.
Vamos allá. La policía de Berlín investiga un incidente en un club nocturno de la capital alemana entre dos turistas israelíes, un joven de 22 años de edad y otro de 18, y un hombre de origen palestino. El sitio de internet del diario Tagesspiegel informó de que uno de los empleados del club se dirigió al joven de 22 años y le preguntó si era judío. Cuando éste respondió que efectivamente era de Israel, el hombre, que se identificó como palestino, comenzó a pegarle. El caso es que el amigo de 18 años intentó defenderlo, pero también fue atacado y le arrojaron un vaso de cerveza. Según explicaba el Tagesspiegel, los chicos tuvieron que consiguieron escapar del lugar en taxi. También se está investigando la posibilidad de que esto tenga connotaciones antisemitas. Esto les digo lo que decía la policía, pero vamos, parecen bastante evidentes las connotaciones antisemitas. Si a uno le preguntan, ¿es usted judío?, dice sí, y le pegan, pues no parece demasiado difícil de comprender. Pero bueno, el caso es que la investigación ha sido derivada a una unidad especial de la policía precisamente dedicada al antisemitismo. Y ahora, después de Alemania, nos vamos a Francia, donde no hablamos de una agresión física a alguien, pero sí de vandalismo. Según publicó el diario francés Le Figaro, 2 adolescentes de 13 y 14 años de edad fueron detenidos a raíz de una profanación perpetrada en el cementerio judío de Périgueux. Los dos adolescentes son sospechosos de haber dibujado cruces esvásticas sobre 3 sepulturas judías y de haber lanzado piedras sobre otras 6. Se desconoce si los jóvenes tienen vinculaciones con grupos de extrema derecha. Al cierre de esta edición hemos podido leer en Le Figaro esta noticia y bueno, la noticia es de la agencia France Presse y destacan que no tienen relación con grupos de extrema derecha. Es interesante porque algunos de los cibernautas que publican y que comentan las noticias preguntan, ¿y se han fijado si tienen relación con algunos grupos de extrema izquierda? Pero bueno, esto pasa en Francia y nos vamos casi a las antípodas. Sí, a las antípodas, a Nueva Zelanda, donde también pasan cosas. El locutor radiofónico neozelandés David Fane fue suspendido por la emisora en la que trabaja por observaciones antisemitas vertidas en público durante un evento mediático. Fane, anfitrión del programa matutino de la estación Flava, contó a sus oyentes en sus palabras de apertura en el programa Radio Roast que Hitler tenía derecho, que los enfermos de SIDA habría que asarlos y que se puede renunciar a los judíos. Fane dejó la emisora de radio y volverá a transmitir el 12 de julio. Vamos, que lo han expulsado muy poquito tiempo, un par de semanitas. Lo cierto es que sí que presentó sus disculpas y dijo que sus comentarios fueron tonterías. Dijo, lamento sincera y profundamente por toda ofensa que haya podido infligirles. Fueron vocablos idiotas dichos por un hombre tonto. Bueno, pues si realmente es consciente de ello, suponemos que conseguirá enmendarse y demostrar que efectivamente ha sido un imbécil y no una persona mala. Y terminamos ahora esta primera parte del informativo con una noticia que probablemente dé mucho que hablar en Francia. El diario británico The Daily Mail informó de que miles de colaboradores franceses del régimen nazi quedarán al descubierto a partir de este martes cuando se publiquen en Internet una serie de informes sobre la ayuda que estos prestaron al nazismo durante la ocupación de Francia entre 1940 hasta 1944. Desde la liberación del país, los informes, que incluye información de la Gestapo, han estado resguardados y escondidos en el Museo de la Policía en París. Los informes serán escaneados para ser publicados por partes. Y según se calcula, estarán disponibles en la red la totalidad de los informes en el año 2019, lo que nos da una idea de la cantidad de informes que hay que colocar. Incluyen, al parecer, notas de interrogatorios, información también dada a conocer voluntariamente por las autoridades, así lo explicaba uno de los portavoces del museo al diario británico, y sin duda alguna vamos a estar atentos a ese listado, porque probablemente se cuelen nombres de famosos, eso siempre sucede. Así que, Jordi, muchísimas gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Masha. Nosotros seguimos, vamos a hablar ahora de cultura junto a Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, esperando ver cómo clausuramos la semana. Pues decidí terminar la semana con unas noticias light. Bien. Sí, nada de... Veraniegas. Sí, exactamente. Okay. Exactamente, muy apropiadas. Primero empezamos con un cómic que se está publicando en estos días en Estados Unidos. Es Eli Valley, es el encargado. Y cuenta la historia de Stuart,
que es una tortuga judía que viaja a Johannesburg. Pero uno al pensaría mundial. que sería al mundial, pues no. Él viaja ahí para detener al juez Goldstone para que no vaya al bar mitzvah de su... Uy. Sí, ¿te acuerdas de esta Sí, historia? Yo creo que sí, tú sí, la sí. diste en las noticias. No la llegamos a dar porque era realmente un poco absurda. Y es que el juez Goldstone, que como recuerdan todos, fue un azote de Israel durante... que analizó la operación Plomo Sólido. Sí. Y él fue a la bar mitzvah de su sobrino Israel y entonces hubo gente que protestó. Vamos, no. Pues ahora está Ahora hay un el cómic. cómic. Hay una tortuga que va a evitarlo. Sí. En fin, ¿qué más? Bueno, sigo con Carla Bruni, que bueno, ya les adelantamos aquí hace unos meses que se publicó que ella iba a aparecer en la próxima película de Woody Allen. Ahora tenemos un poquito más de detalles, no mucho, ya sabes que lo dejan así caer poco a poco. Ya sabemos que la próxima película se va a llamar Medianoche en París y Carla Bruni va a tener el papel de una directora de un museo. Ah. Y ahí lo dejamos y Muy- seguramente muy en unos intelectual. meses regresaré con algo, a ver si... A lo mejor sale el Mundial, algo de Francia. En fin, corramos un tupido velo. ¿Y qué más? Y termino con un seminario que se celebró en Jerusalén recientemente. Esa vez es un poco menos light esta noticia, pero también tiene cosas así de repente de cotilleo. Esta vez estamos hablando de Franz Kafka y Max Brod. Un seminario que fue dedicado también a los dos y su importancia literaria. Bueno, la de Kafka no hace falta explicarla, pero también Max Brod y el aspecto sionista. Y uno de los representantes de la Biblioteca Nacional de Jerusalén dijo que habló básicamente de dos cosas así que eran novedades. Una, que parece que en Zúrich, en una caja, se encuentran unos documentos que demuestran cómo Kafka aprendió hebreo, o sea, sus anotaciones de aprender hebreo. Eso debe ser muy, muy bonito. Y ya la parte más de cotilleo es que el representante de la biblioteca dice que recientemente lo contactó una mujer judía de algún país de Latinoamérica. Déjame que adivine, que dice ser hija de Kafka. De Brod. Ah, bueno, de ahí casi... Exacto, que dice que Brod tuvo un affair ahí con su madre antes de la guerra, que ella logró sobrevivir la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Theresienstadt y después huyó a Latinoamérica, y que incluso intentó después, más adelante, conocerlo y llegó a Israel, pero justo él había fallecido unas semanas antes. Bueno, Y aquí ¿sabemos lo si dejamos. tenían descendencia, Brod? No, porque creo que le dejó a las hermanas o algo Justamente las que tienen El ahora material. son las hijas de su secretaria. así. Exacto, es Porque verdad. él no Pues tenía- esto le daría un vuelco a la historia interesante. Prueba de ADN ya. Sí. Ana, muchísimas gracias. Shabbat shalom. Señoras, señores, muchas gracias. Shabbat shalom. Pasen un buen fin de semana, que aquí seguimos nosotros en Radio Sefarat.